Entonces el diezmo o yo lo entrego a Dios o yo lo robo. Muy bien, pues qué bueno que usted está aquí el día de hoy. Es un buen día. Qué bueno ver a muchos, ya regresaron de Spring Break, ¿verdad? De vacaciones, algunos todavía lo están estirando un poco más. Pero empezamos la semana pasada hablando de un principio que Dios establece en la Biblia y vimos que es bíblico, es antes de la ley, es después de la ley y es en la ley, y es el principio del ¿qué? Oh, nadie vino la semana pasada. Del diezmo. Ok, a ver, ayúdame a contar. 1, 2. Ok, ahí son 10. Del diezmo. Es bíblico. Jesús habló del diezmo. El Nuevo Testamento habla del diezmo. Y el diezmo es que le damos a Dios 10% de todo lo que recibimos. Pero hoy necesitamos llevarlo un poco más allá. ¿Qué es lo primero en tu vida y en mi vida? ¿Qué es lo primero? Jesús en Mateo capítulo 6 está enseñando y empieza a hablarles de no preocuparse por lo que van a comer y qué van a vestir. Hoy en día, ¿verdad? Uno cada vez que va a la tienda parece que todo sube de precio. Y de repente los recibos que te llegan de luz y de gas y de agua y de todo, parece todo va para arriba. Y uno pudiera preocuparse, pero Jesús cuando les está diciendo no se preocupen, no es nomás, ay, paz, ¿verdad? Tranquilo, no, les da una solución, nos da a ti una solución, les dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios. ¿Busquen qué? Primeramente el reino de Dios, dice, y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Jesús sabe que tenemos necesidad físicas, que necesitamos, ¿verdad? De una casa, necesitamos un coche, necesitamos pagar la renta y la luz y etcétera. Dios sabe, entiende eso, pero nos está diciendo, para que tú vivas una vida sin esa preocupación, lo que tenemos que hacer es poner a Dios primero. Dios, sabes, demanda primer lugar en nuestras vidas. Dios nunca va a aceptar segundo lugar, porque Él es Dios. Él no acepta segundo lugar. No, Él demanda primer lugar. Dice en Éxodo 13:1, el Señor habló con Moisés y le dijo: conságrame el primogénito, el primero, ¿verdad? De todo vientre. Míos son todos los primogénitos. Entonces Dios no solo demanda lo primero, dice que Él es el dueño de todo lo primero. Él nunca va a aceptar segundo lugar. Éxodo 13:12, le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre. Y luego nos da un concepto aquí que habla de lo espiritual, de que Dios es primero. Dice: todo primer macho de su ganado, pues estos le pertenecen al Señor. ¿De quién es lo primero? Es de Dios, no es mío, es de Dios. Dice: el primogénito de una asna, o un burro, ¿verdad?, podrá ser rescatado a cambio de un cordero, pero si no se rescata, se le quebrará el cuello. Todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. Entonces establece aquí un patrón. El animal limpio, puro, ¿sí?, tenía que ser sacrificado. Una oveja, el primer nacido de su cría, tenía que ser sacrificado a Dios. Ahora, si era un animal impuro, como un burro, entonces lo podías redimir. Ese burro te iba a servir para trabajar. ¿Cómo lo redimías? Dando en su lugar un cordero, una oveja, para que fuera sacrificado en su lugar. Escúchame, hay algo aquí tan profundo. Tú y yo nacimos ¿en qué? En pecado. Tú y yo todos nacimos en pecado. La Escritura nos dice que todos hemos pecado, empezando con este servidor suyo. Todos nacimos en pecado, pero Jesús, el Hijo primogénito de Dios,
fue ¿qué? Sacrificado. ¿Para qué? Para redimirte a ti y a mí. Él dio, Dios dio lo primero de Él, su Hijo unigénito, primogénito, lo entregó en una cruz para rescatarte a ti y a mí y darnos vida. Entonces Dios mismo no retiene lo primero, Él da lo primero, Él sacrifica lo primero por nosotros. Lo hace no cuando ya nos hemos comportado bien, no, dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora Él entregó a Jesús en fe antes de que tú y yo creyéramos en Él. Fue un acto de fe de parte de Dios el Padre para salvarnos a ti y a mí. Y entonces Dios nos pide que tú y yo vivamos una vida de fe. De hecho nos dice Hebreos 11:6, ¿verdad? Sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. Sin fe tú y yo no podemos agradar a Dios, es imposible. Dice, tú y yo tenemos que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que uno, que Él existe, y que dos, que recompensa a quienes lo buscan. Entonces cuando llegamos aquí al concepto del diezmo, ¿ves? El diezmo no solo es el 10% de mis ingresos, ¿okay? Entonces vamos diciendo, tengo aquí 10 billetes, ¿okay? Todos de la misma denominación. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿okay? Son 10. El 10% sería ¿cuántos billetes? 1. ¿Ok? El 10% sería cualquiera de estos que yo saco. ¿Es el 10%? Sí, cualquiera es el 10%. Pero ¿cuál es el diezmo? El primero que sale es el diezmo. Porque ves, el diezmo no solo es darle a Dios el 10%, es actuar en fe. Porque ves, si yo vengo y yo pago el recibo de la luz, el recibo de la gas, el recibo de agua, yo pago mi renta, yo voy y compro mi mandado, yo pago por mi coche, y yo pago por mi internet, no puedo ir sin Netflix, y luego llevo a mi esposita a cenar, y luego compro mi ropa y le digo a Dios, ay, mira Dios, ahí está el diezmo. ¿Se requiere fe? No se requiere fe, porque ya pagué todo. El problema es ¿ves? Que muchas veces vamos a pagar todo esto y luego de repente nos va a llegar otro recibo ahí. No he pagado el seguro. Dios, te va a quedar corto. Entonces Dios demanda ¿cuál? El primero. Dios dice, ¿ok? Dios dice, dame el primero es mío. Ahora, aquí tenemos que entender, si yo le doy a Dios el primero, ahora yo tengo que actuar en fe creyendo que Dios va a bendecir esto. Dios va a hacer algo en esto que Él declara. Dice Romanos 11:16, dice, si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, lo primero, dice, también se consagrará toda la masa. Si la raíz es santa, lo primero, también lo son las ramas. Entonces, si yo pongo esto a Dios primero, yo digo, Dios, tú eres primero en mi vida. Antes de pagar el recibo de la luz, antes de pagar la tarjeta de crédito, antes de cualquier cosa, yo te pongo a ti primero en mi vida. Dios dice, yo voy a bendecir lo que queda en tu mano.
¿Ves? El problema es cuando yo pago todo lo demás. Le pago a la tarjeta, pago todo. Y al fin llego con Dios y vamos diciendo, llego completo con 10%, pero se lo doy a Dios. Y ahora Dios quiere bendecir y no queda nada. La bendición de Dios, si multiplicamos 0 por 1000, sigue siendo... pero si pongo a Dios primero y Dios entonces viene y bendice y multiplica lo que queda, lo que está aquí, Dios puede hacer algo extraordinario en nuestras vidas. Pero ves, tengo que obrar en fe para que todo lo demás esté bajo la bendición. Vemos esto desde Génesis capítulo 4. Encontramos a Caín y Abel, los primeros dos hijos de Adán y Eva. Y dice: después dio a luz Abel, hermano de Caín, y Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicaba a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. ¿Okay? Vean aquí, dice, presentó al Señor, ¿qué dice? Una ofrenda. El problema no es el fruto de la tierra. Dios pide también ofrendas de grano. El problema es que dice que fue una ofrenda. ¿Ves? Él nomás tomó del montón de lo que fuera. Ahí está Dios, ahí tienes. Pero fíjense la diferencia de su hermano. Dice: Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los que primogénitos, con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín ni su ofrenda. ¿Sabes que dos personas pueden dar la misma cantidad a Dios y Dios ve a uno con agrado y al otro no? Porque ves, uno puso a Dios primero, obró en fe, el otro dio del montón. De hecho, uno podría dar menos que el otro y Dios agradarse con el que dio menos. De hecho, en Marcos capítulo 12, ahorita regresamos a Caín y Abel, pero dice: Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas. Muchas veces pensamos tú y yo, a Dios no le importa lo que doy. No has leído tu Biblia. Jesús se sentaba a ver lo que daban. Él ve lo que tú y yo damos. Dice: y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos, está hablando de los ricos, dieron de lo que les sobraba. ¿Lo qué? Ya habían pagado todos sus recibos, todo estaba pagado. Le dieron a Dios de lo que sobraba. Era una buena ofrenda. Tú y yo nos hubiéramos impresionado. ¡Wow! Pero eran las obras. ¿Sí? Pero ella, esta mujer, 2 moneditas, 2 pennies, no echó mucho, pero era todo lo que tenía. Estaba obrando en fe, estaba diciendo: Dios, es todo lo que tengo, te lo doy y confío que tú vas a suplir mis necesidades. Te pongo a ti primero, Dios, antes que mis necesidades. Y Dios ve con agrado su ofrenda. ¿Ves? No es la cantidad, no es si tú y yo venimos y mira, Dios, cuánto te traigo, pero le estoy trayendo de lo que me sobró, de que lo que no necesito, ya gasté en todo lo mío, y entonces Dios al final aquí está, y Dios no se impresiona por la cantidad, sino la calidad de lo que tú y yo le damos. Ahora, volviendo con Caín y Abel, dice:
no miró a Caín ni a su ofrenda, ¿verdad?, con agrado. Y Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Y el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha. ¿El qué te acecha? El pecado. Sabes, dejar a Dios hasta el último, dejar a Dios dentro, bueno, lo que tengo, ahí está Dios, es un pecado. Dios tiene que ser primero en nuestras vidas. Si tú y yo somos hijos de Dios, si tú y yo vivimos agradecidos con Dios por salvarnos, por dar a su Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros, tú y yo no podemos darle a Dios otro lugar excepto Él primero en nuestras vidas. Lo triste es que Caín no se arrepintió. Amó más su dinero que a Dios. Y en vez de querer cambiar, prefirió matar a su hermano. Mató a su hermano. Tú y yo, ¿qué preferimos? ¿Honrar a Dios o tratar de quedar bien con la gente? ¿Ves? Hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Sabían eso? Dios no puede pecar, ¿sí? Dios no puede mentir, ¿sí? Dios no puede robar, Dios no puede cambiar, y Dios no puede aceptar segundo lugar en tu vida y en mi vida. Entonces Dios tiene que ser primero. Y cuando ponemos a Dios primero, Él trae bendición a nuestras vidas. Proverbios 3:9 dice: honra al Señor con tus riquezas. De nuevo está hablando del dinero, está hablando de nuestros bienes. Dice: ¿y con qué? Los primeros frutos de tus cosechas. De lo primero que tú y yo tenemos es para Dios. Dice: así, ¿qué dice? Tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, pero ves, Dios tiene que tener primer lugar, porque el momento que Dios no tiene primer lugar, alguien más tiene primer lugar en mi vida, y eso se llama un ídolo. Puede ser mi dinero, puede ser mi casa, puede ser mi negocio, puede ser mis posesiones, pero si Dios no es primero, tú y yo tenemos ídolos en nuestra vida. Pero cuando ponemos a Dios primero, Él quiere bendecir nuestras vidas. Éxodo 23:19 dice: llevarás a la casa del Señor tu Dios, ¿qué? Lo mejor de tus primicias. ¿Saben? Hay solo dos cosas que tú y yo podemos hacer con nuestro diezmo. El primero que sale, hay solo dos cosas que tú y yo podemos hacer con el diezmo: darlo a Dios o robarlo. No hay otra opción. O lo entrego a Dios porque le pertenece a Dios. Él dijo: los primeros me pertenecen. Entonces el diezmo, o yo lo entrego a Dios o yo lo robo. El libro de Josué, están por entrar a la tierra prometida. Han pasado ya 40 años en el desierto. Están por entrar en la tierra prometida. Primera ciudad que se encuentran se llama Jericó. Y Dios establece allí algo. Dice: Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinado al exterminio como ofrenda al Señor. Primera ciudad, dice, la primera ciudad es mía. Solo se salvará, ¿verdad? Y habla de la prostituta Rahab, que había salvado, ¿verdad?, a los espías. Dice:
Pero luego les dice: no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se ponga en peligro de exterminio y de desgracia. El oro, la plata, los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor, colóquenlos en su tesoro. Primera ciudad, Jericó. Dios dice: todo lo de valor de esa ciudad es mía, me pertenece a mí. Todas las demás ciudades que conquistaron, ellos podían quedarse con todo lo demás. Dios no es un Dios tacaño. Dios no es un Dios que nos quiere en pobreza y en escasez. No, Dios quiere bendecirnos, pero Él tiene que seguir siendo primero en nuestras vidas. Él tiene que seguir siendo Dios. Entonces Él dice: lo primero, primera ciudad, Jericó, todo es mío. La de las más ciudades, todo es de ustedes. Disfrútenlo, ténganlo, úsenlo. Pero la primera ciudad, pero tristemente dice: sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmi, y aquí nos da toda su genealogía, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Y este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. ¿Sabes? Cuando tú y yo no honramos a Dios con el diezmo, cuando no pongo a Dios primero, no solo robo mi vida de la bendición sobre todo lo demás, despierta una ira en Dios. Despierta una ira en Dios. Entonces la siguiente ciudad, acaban de conquistar a Jericó, esta mega ciudad enorme, grande, fortificada, nunca había sido vencida. Y Dios, ellos sin levantar brazos ni nada, marchando alrededor, pegando gritos de alabanza, se derrumba la ciudad, la destruyen. Pero un hombre, Acán, toma lo que Dios había dicho: es dedicado para mi casa. Entonces siguiente ciudad es ahí. Es un pueblo pequeño. ¿Saben qué? Perdieron. Fueron derrotados. Murieron hombres, esposos, padres de familia. Murieron. Y entonces Josué empieza a clamar a Dios, a orar y a orar y a llorar. Y el Señor le contestó: levántate. ¿Qué haces ahí postrado? Dice: los israelitas han pecado. Han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Y luego le dice, verso 13: levántate, purifica al pueblo. Dios quiere bendecir nuestras vidas, pero tenemos que caminar conforme a sus ordenanzas y preceptos. Yo no establezco las reglas. Yo no invento esta manera de hacer las cosas. Es Dios. Y yo tengo que vivir conforme a sus mandatos. Entonces Dios tiene que ser lo primero. Levítico 27:30. Quiero establecer que lo vean en la escritura. El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de lo sembrado o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Voy a brincarme, podría leerles Malaquías, pero quiero que vean, ¿ok? Cómo poner a Dios primero trae bendición. En Primera de Reyes, el capítulo 17, encontramos al profeta Elías. Dios ha enviado a Elías a proclamar una sequía sobre la nación. La nación se ha perdido, han dejado a Dios, se han ido tras los Baales y otros dioses falsos. Y Dios trae una sequía sobre la nación. Hay una crisis económica, no hay nada creciendo. Pero Dios guarda a los suyos y manda a Elías, escúchame, con una viuda.
le dice: ve a Sarepta de Sidón y permanece allí, y una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Supongo que la mujer era latina, ¿verdad? Porque muy amable le dice: claro que sí, ¿verdad? Le va a traer su agüita a Elías para beber. Pero luego le dijo: tráeme también, por favor, un pedazo de pan, algo que comer. Y ella le responde: tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa, hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Ok, escúchame. Aquí está el gran profeta de Dios. Llega con esta viuda. Solo le queda un poco de harina y aceite para hacerse un último pan, y se van a morir de hambre. ¿Qué creen que hace el hombre de Dios? El hombre de Dios dice: tranquila, voy a orar y Dios va a enviar una vaca aquí, ¿verdad? Para que tengas leche y hagas queso. No, escucha, él no dijo: bueno, deja y te doy una despensa. Qué bueno que es Elías aquí y no yo, porque no sé lo que estarían diciendo ustedes en Facebook el día de mañana. Pero ¿qué le dijo Elías? Lo primero que le dijo: no temas. ¿Saben por qué muchos no damos el diezmo a Dios? Por 5 razones. Se nos junta la familia y decimos: si doy el diezmo, no me va a alcanzar. Pero Dios, la palabra de Dios a tu vida y mi vida el día de hoy es: no temas, no temas. Y luego escúchame, le dijo: vuelve a casa, haz lo que pensabas hacer, pero antes, o sea, primero, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan si oyeran que el pastor Chris fue a la casa de una viuda aquí de vino nuevo y la mujer no tenía más que un último taco y el pastor Chris se lo comió? El pastor Chris no le dio una despensa, no le dio una ofrenda, se comió el último taco de la viuda. Es lo que hizo Elías. Le dijo: hazme a mí de comer primero. Porque Elías entendía que si ponemos a Dios primero, Dios bendice lo demás. Y esta mujer, escúchame, esta mujer es una mujer de fe, porque ella venció su temor. Ella fue y hizo lo que había dicho Elías. Le hizo de comer a él primero. Me imagino a la viuda y a su hijo viéndolo comer ese pan. Hijo, se lo está comiendo todo. No nos va a dejar nada, ni un bocado. Míralo. Pero luego ella regresa a su cocina y hay más aceite y hay más harina. Y dice: de modo que cada día, ¿cada qué? Ella tenía solo para un día, pero pone a Dios primero, le hace de comer primero a Elías y dice: y cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Todos los días, la gracia, el favor de Dios estaba sobre ese jarrón de harina y de aceite. ¿Por qué? Porque puso a Dios primero.
si ella no vence su temor y ella y su hijo se comen el pan primero, se mueren de hambre. Se mueren de hambre. Amigo, amiga, escúchame, y es con todo el amor. Si tú y yo no ponemos a Dios primero en nuestras finanzas, cuando viene la crisis, y viene arreciando, cuando viene la crisis, nos vamos a morir de hambre. Pero si ponemos a Dios primero, escúchame, mientras esta viuda y su hijo comían cada día, hubo gente a su alrededor que se murió de hambre, porque no había lluvia, no había nada creciendo. Pero ella venció su temor. Termino en Éxodo 13. El Señor habló con Moisés y le dijo: conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas, todos los primeros machos de sus animales. Lo brinco al 14 y dice: y el día de mañana, cuando sus hijos les pregunten, ¿y esto qué significa? Cuando tu hijo te pregunta: papá, ¿y por qué das tanto? ¿Por qué das ese diezmo? Cuando en tu negocio te preguntan: ¿y por qué diezmas? ¿Por qué estás haciendo esto? Le dirán: el Señor, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, el Señor les quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto a hombres como de animales. Por eso le ofrecemos al Señor en sacrificio el primer macho que nace, y rescatamos a nuestros primogénitos. Esto será para ustedes como una marca distintiva en la mano, en la frente del que el Señor nos sacó de Egipto, desplegando su poder. Cuando alguien te pregunta: ¿y por qué? ¿Por qué das el diezmo? Fíjate, platico. Es que yo era un hombre, yo era una mujer perdido sin Dios, destinado a un infierno eterno. Pero Dios, en su gran amor, dio a su Hijo Jesucristo en la cruz por mí. Y Él me salvó, y Él me perdonó, y Él me ha dado vida eterna en Él. Y esto es testimonio de que Él es mi Salvador y mi Señor. Nuestro diezmo es testimonio. Nuestro diezmo da testimonio de la obra de Cristo en nuestras vidas. El viernes en la noche que estuvimos caminando y orando, nos paramos en el centro, enfrente de un bar. Y en cada lugar diferentes hombres dirigían la oración. Y allí él le había pedido a Pepe Martínez que orara. Orar por la liberación de esos hombres, de que fueran librados de las ataduras del pecado. Y se quebranta y empieza a llorar y decir: es que yo era un hombre atado por el pecado, pero Dios me liberó. Dios nos liberó. Y tú y yo nunca podemos perder la gratitud con Dios por lo que Él hizo por nosotros. Negarle a Dios el diezmo después de lo que Él ha hecho por mí.
Nuestro diezmo debe ser un testimonio a nuestra familia, a nosotros mismos, de la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y cada vez que lo damos, no lo doy porque tengo que, lo doy porque puedo dar gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Sí. Y pongo a Dios primero que cualquier otra necesidad, que cualquier otra persona. Pongo a Dios primero en mi vida y en mi corazón. Donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Entonces, si Dios es primero, será primero no solo de labios, pero será primero en mi economía. Entonces, en este momento vamos a tomar nuestros diezmos y ofrendas. Si necesitas un sobre, ahí puedes levantar tu mano. Si quieres hacerlo electrónicamente, aquí está en pantalla. Y no es solo poner a Dios primero hoy, es poner a Dios primero todos los días de nuestra vida. Que Dios sea primero en todo. Quiero que levanten sus dos manos abiertas. Señor, queremos hoy honrarte a ti. Señor, queremos dar testimonio de que tú eres primero en nuestra vida. Queremos dar testimonio de tu obra redentora en nuestra vida. Que tú, Jesucristo, el primogénito Hijo de Dios, has sido sacrificado para redimirme a mí. Y vivo, Señor, eternamente agradecido. Gracias, Señor. Te honramos hoy, oh Dios, con nuestros diezmos y ofrendas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden bajar sus manos. Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que puedas ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube, donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.